Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono, área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos comunicar el mensaje, Señor, de Jesucristo, para salvación, sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Mis hermanos, estaremos estudiando en esta ocasión sobre el tema: la iglesia sí pasa por tribulación. La iglesia sí pasa por tribulación. Hay creyentes evangélicos que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Otros creen que sí va a pasar. Bueno, pero ¿qué le parece si entramos en detalle para exponer, amplificar las escrituras? La misma Biblia no necesita intérpretes ni expositores. La palabra de Dios está explicada a manera de que usted la entienda, a manera de que usted la pueda interpretar o explicar, exponer, predicar, enseñar, doctrinar. Vayamos con el tema que nos va a ocupar en esta ocasión. La iglesia sí pasa por tribulación. Tenemos en la Biblia varias terminologías sobre la tribulación. El primer término sobre tribulación lo encontramos cuando el pueblo de Dios está expuesto a ser atribulado. En su tribulación se convirtieron a Jehová. Segundo de Crónicas 15:4. En el tiempo de su tribulación clamaron a ti, dice Nehemías 9:27.
El proverbista dice, en 6 tribulaciones te librará Jehová. Job capítulo 5, verso 19. El justo es librado de la tribulación. Proverbios 11:8. Dice el Señor, entonces os entregarán a tribulación. Mateo capítulo 24, verso 9. Luego el apóstol dice, a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino. Hechos capítulo 14, verso 22. Diferentes formas, clases de tribulación para el pueblo de Dios, para el pueblo creyente, para el pueblo de Israel. Luego la palabra del Señor dice, en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. Diferentes, varias terminologías sobre tribulación. Dice la Escritura, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y esto se refería a las 10 persecuciones imperiales que ha sufrido el pueblo de Dios. 10 persecuciones imperiales que las cuales el pueblo de Dios ha sufrido. ¿Acaso ha sufrido tribulación el pueblo de Dios? Seguro, así es. El pueblo judío, seguro, grandes tribulaciones ha sufrido en toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío. ¿Qué diríamos del pueblo creyente, del cristianismo? Ha sufrido grandes tribulaciones. Solamente pensando en este periodo de 2000 años. El pueblo cristiano, el pueblo de Israel, ha pasado y hemos pasado por grandes tribulaciones. Pero la palabra del Señor añade cuando dice, de todas ellas nos ha librado el Señor, y a su nombre la gloria. Cuando escribe Juan las palabras del Señor, allí en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los moradores de la tierra. No dice otra cosa, está hablando de las grandes persecuciones que vendrán sobre el mundo. Dijo el Señor a través del escritor Lucas, orad y velad, dice el Señor, que seáis tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo. Es pedirle al Señor su misericordia, estar velando y llorando, que seamos tenidos por dignos de escapar de los juicios que vienen sobre el mundo, sobre la tierra. Pero añade, que seáis tenidos por dignos de estar en pie el día de la venida del Hijo del Hombre. Suplicando al Señor su misericordia es todo. ¿Cuántos cristianos han muerto? ¿Cuántos cristianos han sufrido persecución, muerte? ¿Cuántos cristianos han sido decapitados? Misioneros
Han entregado sus vidas por amor al Evangelio, por amor al Señor Jesucristo. Mi padre fue un mártir del Evangelio por causa del nombre de Jesucristo. ¿Acaso no va a sufrir persecución? Seguro que sufrió persecución. La golpiza que le dieron a mi madre en la iglesia, ¿será posible eso para los cristianos? Sí es posible. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Cuando el Señor manda a Ananías a que ore por Saulo de Tarso, capítulo 9 del Evangelio, del libro de los Hechos, capítulo 9. Allí el Señor le dice a Ananías, mira, ve y ora por Saulo de Tarso. Oh Señor, pero he oído que Él trae cartas de recomendación para tomar presos a todos los que creen en Jesucristo, en tu nombre, y creen en el Evangelio, y son puestos en la cárcel. Yo ya traté con Él, y le he mostrado una visión donde tú vas a entrar y vas a orar por Él, y yo voy a traer en su vida. Luego el Señor le dice a Ananías, porque yo le he demostrado cuánto va a tener que sufrir por mi causa. Apenas acababa de oír el Evangelio, apenas se le acababa de predicar acerca del nombre de Jesucristo. Y ya el Señor le estaba diciendo que Él iba a sufrir por causa del Evangelio, que iba a sufrir por persecución por causa del nombre del Señor. ¿Los cristianos van a sufrir? Sí. Seréis aborrecidos, dijo el Señor, de todos por causa de mi nombre. Seremos perseguidos. Sufriremos persecución. ¿Cuánto cristianismo ha muerto por causa del Evangelio? ¿Cuántos de nuestros padres sufrieron persecución? Oh, hermanos, por eso le hemos titulado a este tema del mensaje, la iglesia sí pasa por tribulación. Va a sufrir, está sufriendo, va a seguir sufriendo por causa del Evangelio, por causa del nombre de Jesucristo. El segundo término de tribulación, vayamos hermanos, es la que el Señor profetizó sobre la nación de Israel. Según el profeta Jeremías, en el capítulo 30, versículo 7, dice, tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia, no para el cristianismo, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y luego dice, 70 semanas. Capítulo 9 del profeta Daniel. Allí explica esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para traer la justicia y ungir al santo de los santos. A esto se le llama la gran tribulación para el pueblo de Israel, de la que encontramos en Apocalipsis 2:10. No es para la iglesia. La gran tribulación es para Israel. Tribulaciones, persecuciones, la iglesia lo ha sufrido y va a seguir sufriendo. Tribulaciones. La iglesia sí pasa por tribulación. Sí, seguro, la iglesia sí pasa. Pero cuando hablamos acerca de la gran tribulación, esto es exclusivamente para el pueblo de Israel,
para el pueblo judío. Examine la profecía del capítulo 9 del profeta Daniel. El profeta Daniel, allí lo declara. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es Israel, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para traer la justicia y ungir al Santo de los Santos. A esto se le llama la gran tribulación. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? No. No. Las 70 semanas de Daniel profeta están predestinadas y están profetizadas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. ¿O será posible que nosotros somos menos dignos de persecución? No, sencillamente usted puede leer la historia de Israel, la historia del pueblo judío. ¿Cuántas persecuciones ha sufrido? ¿Cuántas tribulaciones ha sufrido? Sencillamente porque dejaron a Dios. Cuando usted lee el capítulo, el capítulo 8 del primer libro de los Reyes y el capítulo 9, usted va a encontrar las palabras que el Señor le dijo a Salomón. El día que él hizo la dedicación del templo, él estuvo dedicando un templo, una casa de oración, el primer templo. Y él decía en su oración: ¿qué casa podré edificar donde tú puedas morar? Siendo que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero el Señor, que es grande en misericordia, Él estuvo viendo el corazón con que Salomón estaba él dedicando el primer templo. El primer templo. Qué cosa tan tremenda. Pero el Señor, que es grande en misericordia, allí en el capítulo 9 del primer libro de los Reyes, allí mismo, el Señor le contesta: yo he oído tu oración para que mi nombre esté allí. Mis ojos y mi nombre y mi corazón estarán abiertos día y noche. Y he santificado yo esta casa. Es la respuesta que Dios le dio a Salomón. Pero enseguida usted encuentra las consecuencias de la rebeldía y de la desobediencia a los preceptos divinos de Dios. Pero si mi pueblo me dejare y fuera rebelde a mis mandamientos, traeré maldición sobre esta casa, sobre Israel. Y el Señor les advirtió las consecuencias de su rebeldía contra el Evangelio, contra el nombre de Jesús. Sería un proverbio entre las naciones. ¿Y qué fue lo que pasó con Israel? ¿Por qué Israel fue destruido? ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué el templo fue destruido? ¿Por qué el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones del mundo? ¿Por qué? Dirán, ¿por qué? Porque dejaron a Dios. Se rebelaron contra los preceptos divinos del Señor. Todas esas persecuciones vinieron sobre
Israel sobre el pueblo judío. Y estas persecuciones, dice, no es una tribulación para la iglesia, sino para el pueblo judío. El incumplimiento a lo escrito por Daniel y Jeremías, angustia para Jacob, le viene siendo la 70ª semana de Daniel profeta. Esa es el término grandes tribulaciones. Vienen juicios sobre la tierra, o sea, grandes tribulaciones. Ese es otro término con relación a las tribulaciones y persecuciones que vienen sobre el mundo. Llegará el día en que el Señor lo explica, ahí en el capítulo 24 y capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Va a ser destruida la ciudad. El templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Una profecía cumplida en el año 70, cuando Tito tomó posesión y destruyó Jerusalén, el templo, y no quedó piedra sobre piedra en cumplimiento a la profecía del Señor. Grandes tribulaciones vienen sobre el pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque el pueblo fue rebelde. Vino el Mesías para salvarlos, para rescatarlos, para bendecirlos. Y cuando vino, no lo recibieron, lo desconocieron. Esperaban que naciera en el palacio. Esperaban que viniera con corona y toda la cosa del... No fue así. Cuando aparece el Señor Jesús, aún leyendo las profecías bíblicas, no lo aceptaron, no lo recibieron. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, usted encuentra cuando el Señor dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, al pueblo gentil, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Grandes tribulaciones vinieron sobre el pueblo judío. ¿Recuerda usted cuando Hitler ordenó la muerte de los judíos? 6 millones. Eso es lo que ellos dicen. La historia de Israel dice que fueron más de 84 millones de judíos que perecieron. Qué terrible persecución, tribulación contra el pueblo judío, contra Israel. Y a esto se le llama la Biblia, le llama Día del Señor grande y terrible. Malaquías 4, verso 5. Se le llama Día de la ira. Se le llama Día de angustia. Sofonías capítulo 1, verso 15. Se le llama Día de la venganza. Isaías 34, 8. Día de destrucción del Todopoderoso. Joel capítulo 1, verso 15. Estas tribulaciones fueron profetizadas que vendrían sobre Israel porque no reconoció a Jesucristo, no lo recibió, no lo aceptó. Esa gran persecución, después de que la iglesia sea recogida, vienen juicios que están escritos en Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 6. Comienza hablando nada menos que los 7 sellos. En los capítulos 8 son las 7 trompetas. En el capítulo 16 encontramos las 7 copas de la ira de Dios. No son para la iglesia. No son para la iglesia. Son para el pueblo judío, el pueblo de Israel,
son para el mundo entero. Estos juicios y tribulaciones que vienen sobre el mundo son para aquellos que fueron rebeldes al llamamiento de Dios, aquellos que no se convirtieron al Señor, aquellos que no aceptaron el bautismo, no aceptaron a Cristo como su Salvador y fueron fieles hasta la muerte. Estos son los juicios que vienen sobre el mundo. Aclaramos. Las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice la palabra del Señor. Las 7 trompetas para los vencedores. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Para los vencedores, para los cristianos vencedores, hay una promesa. Promesas para los vencedores. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:11. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Apocalipsis 2:17. Al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:3-12. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. El pueblo de Dios no va a pasar por la gran tribulación. Sí va a pasar por tribulaciones y ha pasado por tribulaciones. Pero hay una promesa de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Señor Jesucristo, extiende tu misericordia para aquellas almas que necesitan salvación, aquellos que están en la cárcel, en la prisión, aquellos que son oprimidos, Señor, por los vicios. Señor, al darles liberación, obra salvación. Tú los amas, Señor, tú los amas. Tú amas al pecador, pero aborreces el pecado. Sana a los enfermos que están en el hospital, en el asilo de ancianos, en su casa. Extiende tu mano sanadora. Señor, tú eres nuestro Salvador y nuestro sanador. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén. Recuerde, Jesucristo le ama y quiere salvarlo. Traiga a usted y a su familia, vengan a visitarnos. Cada domingo tenemos escuela bíblica a las 10 de la mañana, culto de predicación a las 3 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Recuerde, son bienvenidos. Estas son las buenas nuevas de salvación para usted y toda su familia. Nuestro teléfono 210-364-0913. Guárdese en sintonía con nosotros. Escuche los programas, vea los programas y sea bendecido. Que el Señor le bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer